Muy buenos días. Esta es su Academia Virtual de Teología, Palabra de Luz. Y esta es la octava entrega de la serie Los Reptilianos, la historia. En la pasada entrega nos concentramos en los gigantes de los tiempos de Moisés y de Josué, y de cómo supuestamente Josué acabó con los gigantes al entrar en Canaán, la tierra prometida. Los gigantes, como sabemos, son los descendientes del cruce genético de los ángeles caídos con las mujeres humanas. Pero, como veremos hoy, los gigantes no fueron acabados. Todo el mundo conoce la historia de la épica batalla de David, el rey, que en esa época era un pastorcito, el israelita, contra Goliat, el gigante filisteo. Lo que poco o nada se nos dice es que Goliat era un descendiente Nefilim que peleaba a favor del ejército filisteo contra los israelitas. Es que Filistea o Palestina y Canaán es lo mismo, geográficamente hablando. A los filisteos o palestinos se les llama árabes palestinos, lo cual lo dice todo. Palestinos, árabes, ¿por qué llamar árabes? Que son de la región del Golfo Pérsico, a quienes geográficamente están ubicados al oeste de Israel. Es porque son de la misma simiente. Así de sencillo. Los filisteos que conocemos en la Biblia más que todo por los relatos de Sansón, Sansón contra los filisteos, son los mismos palestinos de hoy en día. Palestina y filisteo tienen la misma raíz, el mismo origen gramaticalmente hablando. De manera que son los mismos, los filisteos que descendían de los demonios que poblaron la tierra después del diluvio, eran los enemigos declarados del pueblo de Dios. Hoy día, estoy hablando del año 2022 después de Cristo, son los enemigos declarados de todo lo que se llame cristiano. Los Nefilim se habían aliado con los filisteos. Recordemos que los Nefilim son los gigantes, descendientes de la mezcla de ángeles caídos con seres humanos. Eso quedó claro, esto está claro. Bueno, los Nefilim se habían aliado con los filisteos, no solo porque provenían de la misma tierra, sino porque sabían que los filisteos peleaban abiertamente contra el pueblo de Dios, el cual ellos también querían borrar de la faz de la tierra. Y Goliat no era el único Nefilim entre ellos. Fue el más tristemente célebre por haber perdido su cabeza por mano del pastorcito David, realmente de la mano de Dios a través de David. Pero la Biblia nos habla que había más y que tenían 6 dedos en las manos, en cada mano, y 6 dedos en cada pie. O sea, 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, 24 dedos en total. Segunda de Samuel 21, 15 al 22 dice así: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de cobre, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda
e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaare Orechim de Belén, mató a Goliat, el geteo, otro distinto al que mató David, este era geteo. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en total, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por manos de David y por manos de sus siervos. Luego, Josué no mató a todos los gigantes, mató a los gigantes que estaban allí en Canaán, pero como acabamos de ver, no eran todos. Adivinen dónde está la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, perdón, la tierra de Canaán, donde estaban los gigantes descendientes eh, de los reptilianos cuando Josué los combatió, se conoce ahora como Palestina. En la tierra prometida o de Canaán. Hoy día incluye ahí a lo que es Israel, el West Bank de Israel, la franja de Gaza, por supuesto, el Jordán, y porciones sur de Siria y del Líbano, por supuesto. Es la tierra que Dios prometió dar a la descendencia de Abraham, no solamente descendencia en la sangre, sino descendencia en la fe, como lo veremos al final de esta entrega. Cuando o sea, Abraham era un idólatra, que vivía allá en Ur de Caldea, en el Golfo Pérsico, que era totalmente satánico. Toda esa región era satánica. Y el dios de ellos era Dagón o Dagán, un principado del infierno, uno de los primeros demonios creados por Lucifer y general de los ejércitos del inframundo. En esa época, Dagón o Dagán era idolatrado por todo el Medio Oriente, por todo el Medio Oriente. En hebreo, Dagán o Dagón, no recuerdo un poco el nombre de dragón, eh, significa simiente o semilla, porque lo adoraban también como el dios demonio de la fertilidad y de las cosechas, supuestamente. Como veremos, no es ningún dios de la fertilidad, ahorita lo veremos más adelante. En los tiempos de David, la Biblia habla así de este demonio. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios. Imagínense. Y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto al ídolo de Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Dios. Y tomaron la estatua de Dagón y la volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar la mañana del siguiente día,
He aquí que Dagón había caído otra vez, postrado en tierra delante del arca de Dios. Aleluya. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre la entrada, habiéndole quedado a Dagón el tronco únicamente, o sea, al ídolo de Dagón, ese demonio que adoraban todos en el Medio Oriente. En esa época eh, eh, era los Nefilín y todos ellos, descendientes del diablo, pero también veremos cómo todavía se sigue adorando y en una forma abierta y la gente no se da cuenta. Más adelante lo revelaremos. Primera de Samuel 5:1-5 es esto que acabamos de leer en la Biblia. Pero mucho antes de David, otro templo de Dagón, este demonio, había sido destruido por Sansón en su lucha contra los filisteos, precisamente, como el acto final de su vida. Dice así la palabra de Dios. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro dios Dagón entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su dios Dagón, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual ha dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas del templo. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las cuales descansa el templo, para que me apoye sobre ellas. El templo estaba lleno de hombres y de mujeres, y de todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón, la burla que le hacían. Entonces clamó Sansón a Dios y le dijo, Señor mío, Dios mío, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente una vez más, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de medio sobre las que descansaba el templo, echó todo su peso sobre ellas. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó el templo sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató Sansón al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Jueces 16, 23 al 28. Como ven, este Dagón, que le llamaban los filisteos su dios, pero que sabemos que no es Dios, Dios en minúscula, demonio, era adorado también en los tiempos de Sansón, como acabamos de ver. Incluso le atribuyeron a ese demonio el haber capturado a Sansón y el haberle sacado los dos ojos, sin saber que eso era lo que iba a causar la muerte de todos ellos. Pero el hecho es que Dagón, como también lo vimos en la época del rey David, era un demonio muy, 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 muy conocido. Y como ya vimos también, idolatrado, idolatrado, la estatua de él. Yo les voy a mostrar la imagen más conocida, y,
no más conocida, perdón, la imagen más antigua que se conoce de Dagón, que es un mitad reptil, mitad humano, o sea, un hombre caimán, hombre pez, hombre dragón, hombre sirena. Pero la iconografía actual nos ofrece una imagen más apropiada también de lo que es o cómo luce en realidad este demonio, porque esa imagen que es la más antigua conocida del dios Dagón es un poco, diría yo que romántica y no hace realidad a lo que realmente es. Esta es la imagen que se conocía en esa época de este dios Dagón, cuya estatua, como vimos, fue cortada su cabeza y sus manos por el mismo Dios y tirada la estatua ahí en el templo. Y que era el Dios que adoraban los filisteos también en los tiempos de Sansón. Es una representación del arca, que es la que está de oro allí, y de la estatua de ese ídolo inmundo, de ese demonio inmundo llamado Dagón o Dagán, y que como vamos a ver ahora, tiene muchos otros nombres. Eh, en la época de Sansón, Sansón, como sabemos, se apoyó, como vimos en el relato, en las dos columnas del templo de Dagón, al que estaban ellos adorando, celebrando eh, la captura de Sansón, al cual le habían quitado los ojos. Esta es otra representación de este demonio y lo vemos muy claramente con un tridente. Y vamos a ver adelante, ahorita vamos a ver cómo este demonio con tridente y con símbolo del mar, digamos así, o de criatura del mar, de las aguas, del océano, está con su parte reptil, digámoslo así. En Egipto también se conocía este dios y lo ponían perdón, con cara de pez, o sea, lo simbolizaban con cara de pez. Hay una representación actual de este demonio y es esta, que es bastante, digamos, representativa de lo que es como reptil, con sus crestas en la cabeza y en la columna, y con su ojo de pescado, como lo pueden ver, cabeza de pescado, de pez. Eh, Se han encontrado eh, en la Tierra esqueletos que nos demuestran más bien que esta es una especie que sí existe, que sí existe y que en los tiempos que llaman mitológicos, como si fuera la mitología una mentira, eran muy comunes, muy comunes. Ahorita veremos cómo Neptuno y Poseidón, que son en la mitología griega y romana, Poseidón en la mitología griega y Neptuno en la mitología romana, es el mismo, son los mismos, por eso digo, tienen distinto nombre ahora, se ha ido
se ha estado conociendo con distintos nombres, pero es el mismo demonio. Eh, y también se conoce con imagen de mujer también. Además, esta que vemos aquí es nada más ni nada menos que la Yemayá de la santería afrocubana. La Yemayá que también se hace llamar la diosa del mar. Como ven, siempre está la forma humana con la de pez, siguiendo la imagen primitiva del templo de Dagón que destruyó Sansón y cuya estatua fue destruida en los tiempos de David. De muchas maneras se representa, pero siempre está, como pueden ver, la cola de pez y la imagen humana. Y ojo y atención, porque esta imagen que ustedes están viendo ahora mismo, de esta señora con cabellos largos a cada lado y con la cola de pez, van a ver que también es una imagen muy conocida de una marca, de un producto que se vende a nivel mundial. Como pueden ver, ahí están los cabellos largos, está la cola de serpiente, la cola de pez y la reina, o sea, la corona de disque de reina con la estrella de 5 puntas es nada más ni nada menos que lo que se conoce como el logotipo de Starbucks Coffee. Ahí pueden verla más claramente, la cola de serpiente, la cola de pez con su estrella arriba y como reina del mar. Es la misma. Y por eso no es casual que Starbucks Coffee Shop están apoyando el aborto hoy en día y financian a todas las empleadas que quieran abortar, las financian, incluso viajando a los estados, en Estados Unidos, donde es legal el aborto. Si donde viven no es legal, financian el viaje para que sigan matando a seres humanos inocentes. Luego, hay muchas personas que se han abstenido de seguir consumiendo café en esta entidad, en este negocio, porque están contribuyendo, siendo cómplices con su dinero, con lo que pagan por un café, están también siendo cómplices en el asesinato de seres inocentes. Bueno, esto ya es otro tema. Esta es una imagen de lo que se llama Yemayá en la santería cubana, Yemayá, y como ven, es la misma estrella, los mismos cabellos largos, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay varias imágenes, son muchas las imágenes que hay, como siempre, de estos demonios en la iconografía, digamos, santerista, pero es la misma, es la misma deidad o demonio. Aquí está en esta imagen, aparece con los caracoles ahí en el pie, como pueden ver, que también hacen parte del mar. Y esos caracoles los usan para la adivinación. Ahí está la estrella allá de 5 puntas encima también, igual que la de Starbucks. Y estos caracoles que ponen como adivinación es porque lo usan los demonios, como hemos visto en otras entregas, la astrología
y la adivinación hacen parte de lo que estos demonios y de sus seguidores practican. Eh, el demonio, diablo, siempre ha estado usurpando o queriendo usurpar de lo que es de Dios, queriendo falsear lo que es de Dios. Lo de Dios es el don de profecía dado por el Espíritu Santo, como está escrito en Primera de Corintios 12. Eso es lo de Dios, el don de profecía que lo da Dios por medio de su Espíritu Santo. Esto otro es de demonios que se aprovechan de muchas cosas como los caracoles, los naipes, las cartas, la mano, el café, el tabaco y tantas otras formas que tienen de adivinar el futuro, pero que realmente lo que están haciendo es capturar almas para ellos. Bueno, seguimos aquí con imagen de Poseidón, el dios del mar, como lo ven allí con el tridente. Y vamos a ver cómo esta es una imagen antiquísima. Véanle ahí los tridentes y en la mano y tiene alas también además. Tiene alas. Y vamos a ver que estas alas también hacen parte de este demonio Dagón. Bueno, de hecho, los peces también tienen alas, ¿no? Aletas. Y hoy en día entonces está, eh, 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 digamos que siendo promocionado por Hollywood, además, con el nombre de un héroe que todos conocen como Aquaman. Sí, señor, este mismo, el mismo demonio de Poseidón, de Dagón, Neptuno o como usted lo quiera llamar, con su tridente y con su parte humana pez. Acá está la que llaman los cubanos Santa Bárbara. Dice que Santa Bárbara, como pueden ver, hay un rayo allí, el rayo que está cayendo sobre la torre, y es una de las cosas que representa, porque el tridente, para que lo vayan sabiendo, representa el rayo. Un rayo. Eso es lo que el tridente representa. Cuando Jesucristo habló sobre Satanás, en una de las ocasiones que habló sobre Satanás, dijo, veo a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto nos dice mucho. O sea, son ángeles caídos, luces que caen, son luces destructoras, destructoras. Atención con esa palabra también, destructora. Entonces vemos acá a Shango, a lo que los cubanos denominan Shango, y lo vemos obviamente con su rayo, con el mismo rayo que es símbolo del tridente. Aquí hay una unión de ese Shango con esa Santa Bárbara y rodeados del rayo, como ven la serpiente abajo, que no podía faltar, por supuesto. Y así, hay muchas imágenes de este Changó con esta Santa Bárbara, pero siempre como ven, como si fueran reyes y el rayo y toda esta simbología del tridente, etcétera. Los santeros cubanos acostumbran a hacerles ofrendas y darles sacrificios de flores y una cantidad de cosas. En la iconografía actual, este demonio se conoce como Godzilla. God, Dios, Godzilla. Y es una, digamos que tiene la cola de reptil con sus crestas y todo lo demás. Y ha llegado a calar entre los niños, ojo, con los anime japoneses. Es muy famoso entre los niños por eso. Y este demonio
lo venden como si fuera un juguetico. Por favor, no compren este tipo de disque de juguetes a sus hijos, a sus hijas. No lo compren porque están siendo partícipes de desviarlos. Como si tuviera al ídolo ese que fue destruido por Dios en su propia casa, ni más ni menos. Entonces, no lo haga, por favor. Eh, bueno, este Poseidón o Neptuno, que es el mismo, porque es que Poseidón es en griego, Neptuno en romano, pero es el mismo Dagón, el mismo Dios de los mares o Rey de los mares en la creencia o en la espiritualidad hindú, se conoce como Shiva. Ahí está, con el tridente, el mismo tridente, observen la serpiente porque son culturas serpentinas, eh, y no es ninguna fertilidad, como les decía yo, al revés, destructor, son destructores, son demonios destructores y de ruina. Ojo con eso, no se dejen engañar por el diablo, porque la verdad es que es todo lo opuesto. Ahí está otra imagen de la famosa Shiva con su tridente y por supuesto con la serpiente. Pero también, eso es una imagen como femenina, como pueden ver. Pero resulta que aquí vemos una que es como, digamos que como un andrógino, porque como sabemos, estos dioses son degenerados, esos demonios. Aquí lo vemos ya masculino, como al mismo a Shiva, pero con el mismo tridente y todo eso es, es el mismo personaje. Es lo que quiero identificar, que hoy en día, en la actualidad, este Dagón que vimos en los tiempos de Sansón y del rey David está todavía vigente y lo están promocionando en Hollywood y promocionando en los animes japoneses y promocionando en una cantidad de formas que desvía a la gente que no conoce. Por eso estamos haciendo esto, porque la palabra dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y así, con falta de conocimiento, la gente cae fácilmente en las garras de Satanás. Bueno, continuamos ya después de esta muestra de bastantes fotos y con una pregunta, que cómo es posible, ¿cierto? Se preguntarán algunos, que este demonio tan conocido en la época de Sansón y del rey David no sea conocido en la actualidad. Entonces ya lo acabamos de ver. La respuesta es porque se ha cambiado de nombre, se ha cambiado el nombre y como sabemos también cambian de forma, cambian de apariencia para despistar. El mismo Poseidón, ya lo vimos, el mismo Neptuno, Changó, Yemayá, Santa Bárbara, Aquaman, llámele como le llame, es el mismo el demonio. En Poseidón, por los griegos, que es el equivalente al dios romano, dios entre comillas, Neptuno, ese se casó con Anfítrite, según la mitología. Anfítrite, y de esa unión con Neptuno, tuvieron un hijo que se llamó Tritón, de donde salen los tritones o sirenos o sirenas. O sea que ahí también parece que hubo una mezcla de ángeles caídos con humanos y de los cuales salieron ya no gigantes, sino esta mezcla de hombres o mujeres peces. Muchas uniones hubo y lo reconoce la misma mitología de este dios Neptuno con mortales, dice, con mujeres, que provocaron los celos de quien era la esposa del anfitrión. Hay un juego de cartas, juego entre comillas, atención, que se llama Yu-Gi-Oh! Yu, Y-U, G-G-I y O, O-H, Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Juego entre comillas digo porque no es un juego, es como el que llamaban juego
a la invocación espiritista del Ouija. Y yo me acuerdo porque yo lo vi con mis propios ojos en los supermercados, vendían el Ouija como un juego, como un juego inocente. Pues aquí tenemos este juego de cartas, que tampoco es un juego, que se llama Yu-Gi-Oh! Y explica, atención, cómo invocar a Neptuno, o sea, a este dragón de los tiempos de David y de Goliat y de Sansón y de los filisteos, ese mismo dragón. Y dice cómo invocar a ese Dios, este juego de cartas, a Neptuno. Dice que puede invocar esta carta, dice, de modo especial, sacrificando, ojo, sacrificando un monstruo. Fíjense. O sea, volvemos a lo mismo, que estos dioses se invocan por medio de sacrificios, que es lo que ya sabemos. Y dice que esta carta de este juego, Yu-Gi-Oh, gana el total de ATK y la DF originales de los monstruos sacrificados en su invocación por sacrificio. Ahí lo está diciendo claramente. Invocación por sacrificio. Así es como se lo invoca. Y este Neptuno, como sabemos, lleva un tridente de hierro en la mano izquierda, pero en la derecha tiene una serpiente, que a veces no lo muestran con esa serpiente. En los tiempos del rey David, entre los israelitas ya existía la mezcla del trigo, o sea, los hijos de Dios, con la cizaña, o sea, los hijos del diablo. Pero aún también había hijos de Dios 100% humanos, como el rey David, pastor de Belén. Así como en la antigüedad Dios escogió a Noé, a Sansón, a Josué, entre otros, para acabar con la descendencia reptiliana aquí en la tierra, así también escogió al rey David para continuar con ese mismo objetivo, acabar con la raza reptiliana. Goliat no era el único gigante en ese entonces, como ya lo vimos. Y la palabra de Dios define al rey David físicamente como, así dice la palabra, era rubio, de ojos hermosos, bien parecido. Y el Señor le dijo a Samuel, levántate, úngelo, porque este es. Primera de Samuel 16:12. Esto no quiere decir que la raza humana blanca, rubia y de ojos claros es la descendencia de Dios en la tierra, o la única descendencia de Dios en la tierra. De hecho, parece ser que el mismo Jesucristo, el verbo de Dios cuando vino aquí en la carne, tenía rasgos físicos diferentes al del rey David. Y Esaú, hermano de Jacob, de Israel, era pelirrojo. Entonces, no podemos generalizar diciendo que todos los descendientes palestinos, cananitas, son del diablo. En la actualidad y desde hace muchos siglos se han venido convirtiendo palestinos y musulmanes al cristianismo y han creído en Jesucristo como su Salvador y están por todo el mundo además. De manera que no podemos generalizar y hay que tener mucho cuidado en eso. Asimismo, en la actualidad, no todo israelita es del pueblo de Dios. Ya lo habíamos visto antes. Y esto lo veremos con mayor de tiempo en la próxima entrega. Lo cierto es que refiriéndose a la raza de Dios aquí en la tierra, a los hijos de Dios, la Biblia lo que dice y aclara es lo siguiente. No es judío el que lo es exteriormente, es decir, por haber nacido geográficamente en Israel o tener sangre israelita o por su apariencia física. Dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior, en su espíritu. Así dice Romanos 2, 28, 29. Amén y amén. Estén atentos a la próxima entrega, eh, que va a ser también, como todas, muy interesante. Y mientras tanto, Dios les guarde y Dios les bendiga. Amén y amén.